¿Cuánto les da, señores? 6.15. 6.15. Bien, entonces yo tendría acá, señores, 6.15, ¿no? 6.15 serían el número de intervalos. Entonces, número de intervalos igual a 6.15. Acá obviamente yo no voy a poder tener 6.15 intervalos, ¿no? Ese número voy a tener que aproximarlo. En este caso me quedaría con 6 intervalos. 6 intervalos. Luego, señores, nosotros tenemos que estimar la amplitud de los intervalos. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una amplitud de 10. 20 menos 10, 10. 30 menos 20, 10. ¿Sí? Entonces, esa es la amplitud ya cuando se tienen los intervalos. Sin embargo, cuando no se tienen todavía los intervalos, esta amplitud hay que estimarla. Entonces, lo primero que se hace, señores, es calcular el recorrido o rango. ¿Sí? Entonces, para calcular el rango, hay que obtener los valores máximos y mínimos de la variable. En Infostat, señores, yo lo puedo hacer eso directamente, ¿no? De diferentes formas. Una de ellas, no sé si pegué yo acá. Acá. Ubiquémonos, por favor, en la base de datos. Y simplemente pintémosle la columna de años en la ganadería. ¿Ya? Entonces, acá hay unas flechitas, señores. Acá hay unas flechitas. ¿Sí? Que les permite determinar el valor máximo, la flechita superior, y el mínimo, el valor mínimo. ¿Sí? Vean que acá abajo también yo tengo ya definidos esos valores, ¿no? Tengo, por ejemplo, la suma total, tengo la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, y acá tengo un percentil 5 y el percentil 95 de todos estos datos. Ya vamos a ver qué es esto de acá, ¿no? Entonces, el mínimo es 1 y el máximo es 40. ¿Lo ven? Repito nuevamente, también lo podemos definir con estas dos flechitas, ¿no? Con la de arriba, el máximo, y con la de abajo, el mínimo. ¿Ya? Entonces, ahí estimaríamos el rango. 40 menos 1. 39. ¿Sí? Luego, vamos a dividir el recorrido para la cantidad de intervalos que se quiere tomar. Dividimos el recorrido para la cantidad de intervalos que se quiere tomar. Entonces, nosotros vamos a dividir el 39 para el 615. Aquí es importante, señores, que trabajemos con todos los decimales, ¿no? Es importante trabajar con todos los decimales. ¿Cuánto da eso, señores? 6.34. Ya, 6.34. Yo podría trabajar con este valor de 6.34. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de mis datos, ¿no? Ustedes ven que mis datos no tienen decimales, ¿sí? Yo podría aproximarle este valor de 6.34, por ejemplo, a 6.5 y ya comenzar a trabajar con ese valor, ¿sí? También lo puedo hacer con 6.34. Ahora, si es que es 6.34 cerrados, lo hago. Puede tener este número más decimales, también lo puedo hacer. Eso simplemente, señores, ustedes lo van a ver reflejado en los valores de los límites de los intervalos. Entonces, ya tengo, señores, el número de intervalos, tengo también acá la amplitud, y yo ya puedo comenzar a construir los intervalos. Ahora, antes de construir los intervalos, señores, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estos intervalos van a tener dos características.
La una, que se denomina exclusividad. Y la otra, exhaustividad. Exclusividad y exhaustividad. ¿Sí? ¿A qué se refieren estas características? Fíjense ustedes, señores, que yo tengo una base de datos en donde hay 71 valores, 71 datos. ¿Ya? Entonces, todos estos datos de aquí deberían estar en alguna de las categorías que yo defina. Y cada uno de estos datos solo debe estar en una categoría. Por ejemplo, este dato de aquí solo podrá estar en una única categoría. Tomemos como ejemplo las categorías que yo definí acá. Supongamos que yo tengo el dato de 20. Ese dato de 20 no podrá estar en estas dos categorías. Entonces tiene que estar o en la primera o en la segunda. ¿De qué depende eso? Depende de cómo yo les haya definido a las categorías. En este caso, si yo, por ejemplo, defino a las categorías de esta forma, mayor o igual a 10, menor a 20, mayor o igual a 20, menor a 30, mayor o igual a 30, menor a 40, mayor o igual a 40 y menor a 50, el 20 solamente podría yo cuantificarle en la categoría 2. No podría estar en la categoría 1, solo en la 2. ¿Sí? A eso se refiere, señores, la exclusividad. Y la exhaustividad a que toditos estos datos deberían estar en las categorías. O sea, no puede quedar ningún dato suelto. ¿Está claro? Cuando yo tengo las categorías o los intervalos definidos de esta manera, se denomina cerrado por izquierda. Porque en la izquierda, en el valor del límite inferior, ¿sí?, tengo la igualdad. Puedo tener también yo cerrado por derecha. Mayor a 10, menor o igual a 20. Mayor a 20, menor o igual a 30. Mayor a 30, menor o igual a 40. Mayor a 40, menor o igual a 50. Esto es cerrado por derecha. Es decir, que en el límite superior va a estar el igual. ¿Está claro? Bien. Definamos ahora las categorías, señores. Pues, ¿cómo se construyen las categorías? La primera categoría se va a construir con el valor del límite inferior más la amplitud, más 6,5. Esto me da 7,5. Entonces, fíjense, mi primera categoría irá desde 1 hasta 7,5. La segunda, 7,5 más 6,5. Vean que la amplitud es la misma, ¿no? Entonces, la segunda categoría iría desde 7,5 hasta 14. La siguiente, 14 más 6,5, 20,5. 20,5 más 6,5, 27. La siguiente, 27 más 6,5, 33,5. Y la última, 33,5 hasta 40. Si yo he definido, señores, las categorías de esta manera, las 6 categorías, yo tengo que asegurarme que todos mis datos entren en estas categorías. ¿Sí? Vean que yo tengo un valor de 1. Entonces tengo que asegurarme de ley que estas categorías le incluyan ese valor. Entonces yo le deberé cerrar de esta manera. Mayor o igual a 1, menor a 7,5. Mayor o igual a 7,5, menor a 14.
Y la última categoría, ¿sí? Como también el 40 es un valor de la variable, debería tener el igual también. Si yo le pongo aquí simplemente menor, no le va a incluir al 40. Entonces, de esta manera, señores, cerrado a la izquierda y colocando, lógicamente, la última categoría cerrado izquierda y derecha, yo podría asegurarme de que van a cumplir con la exclusividad y la exhaustividad. ¿Estamos? Luego, ya cuando tengo aquí las categorías o los intervalos, procedo a definir la frecuencia absoluta. Es decir, el número total de datos que van a entrar en estas categorías. Y luego la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la porcentual acumulada. Cuando se tienen los intervalos de confianza, también hay que definir la marca de clase o el punto medio de la clase. Entonces, esta marca de clase, señores, se va a obtener sumando los límites y dividiendo para 2. ¿Sí? Sumando los límites y dividiendo para 2. Ya vamos a ver que en el software este valor nos va a dar en forma directa. Preguntas, por favor, señores, de cómo construir límites o intervalos de confianza. Bien, vamos a Infostat. Y acá, señores, nos vamos a estadísticas, tablas de frecuencias. Estadísticas, tablas de frecuencias. Y acá, en tablas de frecuencias, vamos a colocar el valor de la variable. O el nombre de la variable, más bien, años en la ganadería. Años en la ganadería. Aceptamos. Y acá en esta nueva ventana me dice que me va a estimar el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencias relativas, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Infostat, señores, Infostat hace los cálculos en forma automática, tal y como lo vimos acá en forma teórica, y define el número de clases. Sin embargo, también nos da la opción para definir el número de clases que nosotros consideremos. Esto, lógicamente, con algún sustento estadístico. Entonces, si nosotros le dejamos aquí automáticamente, Infostat nos va a definir 6 categorías y el ancho de clase va a ser 6,5. El valor mínimo 1 y el valor máximo 40. Acá por defecto vamos a ver que tiene un visto en tratar a las variables enteras como conteos y también intervalos cerrados por derecha. Acá Infostat le va a cerrar por derecha. Yo aquí le cerré por izquierda. Ya, primero vamos a hacerle por izquierda. Le vamos a quitar el vistito de aquí para que observemos que nos va a salir exactamente lo mismo que acá. Y aceptamos. Entonces, acá, señores, tenemos las 6 categorías, ¿no? Las 6 categorías. Fíjense ustedes cómo simboliza Infostat cuando está cerrado por izquierda. Le coloca un corchete. Y a la última clase le coloca 2 corchetes. Y cuando está abierto, le coloca un paréntesis. ¿Lo ven? De la misma manera como está acá. La marca de clase está obteniendo sumando los límites y dividiendo para 2. Este es el punto medio de la clase. ¿Ya?
Luego tenemos la frecuencia absoluta. Aquí, por ejemplo, este número 4, ¿qué representará? Que 4 fincas presentaron entre 1 y 7.5 años en la ganadería. ¿Sí? 4 fincas. 11 fincas entre 7, 5 y 40. Y así sucesivamente el resto. ¿Estamos? El cálculo de las otras frecuencias, bueno, eso ya ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Bien, volvamos a hacer el análisis. Y ahora pidámosle que nos calcule los intervalos cerrados por derecha. Aceptamos. Entonces, fíjense ustedes que ahora la primera clase está cerrado por derecha y por izquierda. Las demás van a estar cerradas por derecha. ¿Sí? Bien, esto es en forma automática, señores. Es en forma automática como nos da Infostat. Acá, señores, nosotros podemos ver las diferencias, ¿no? Entre esta tabla, al considerar esta variable como continua, y la de acá, al considerarle como discreta. Lógicamente, que esta me sintetiza de una manera más adecuada toda la información. ¿Estamos claros? Preguntas, señores. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Podría explicarme sobre lo cerrado por la izquierda o por la derecha? Porque, Sí, claro. por favor. Cuando está cerrada por derecha, por izquierda en este caso, quiere decir que le incluye al valor que está aquí para la cuantificación. O sea, cuando usted dice cerrada, usted automáticamente dice el igual está acá. O sea, el momento de cuantificar las fincas que tienen 1 hectárea, irán directamente acá. ¿Sí? Una finca que tenga 7,5 hectáreas irá acá, porque acá está el igual. Acá no, acá está excluida. ¿Sí? Lo mismo cuando está cerrada por derecha. Si estuviese cerrada por derecha, o sea, si es que el igual estuviese acá y tengo una finca de 14 hectáreas, la finca estaría identificada aquí y no acá. Ya, ¿Sí? gracias, doctor. O sea, el cerrado significa que le va a contemplar el igual, el límite inferior o el límite superior, dependiendo del caso. Otra pregunta, perdón. En la categoría era la amplitud más. No escuché ese. ¿Qué le La sumábamos? categoría, Sí, para sacar las categorías le sumábamos la amplitud con qué. el número de categorías, dice. Sí, No, para sacar el número de categorías tiene que aplicar la fórmula del logaritmo, ¿no? no. Ya para cuando tenemos cuando ya obtenemos los números, los intervalos. Para obtener la primera categoría y se sumaba el Para límite obtener los inferior más la límites. amplitud. Ajá. Sí, era el límite Sí. inferior más la El amplitud. límite inferior de la primera categoría corresponde al valor mínimo. Ya, ¿Ya? gracias. Aquí le suma la amplitud y tiene el máximo. Eso para la primera. Para la siguiente es el superior de la primera más la amplitud y así continúa. O sea, si usted resta los límites inferiores y o sea, los superiores de los inferiores de todas las categorías, le va a dar 6,5. Le va a dar la amplitud. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa, señores? Perdón. Profe, disculpe, en la parte para sacar el logaritmo en base 2, ¿me podría explicar esa parte? Creo que me perdí un poquito, por favor. Solo aplique la fórmula, señorita. Logaritmo base 2 de n está resuelto abajo, ¿no? Dice logaritmo base 10 de n para logaritmo de 2, creo, ¿no es cierto? ¿Alguien lo tiene en Excel, señores, para que nos compartan? ¿Alguien que hizo el cálculo que sacó 6,1? No tengo yo acá una calculadora, señores.
O sea, yo saqué, pero directo en calculadora. Correcto, señorita. ¿Cómo lo hizo? O sea, el logaritmo en las calculadoras que ya vienen, las de estándar, las general, ahí viene el logaritmo con dos coeficientes, el inferior y el superior. Entonces, en el inferior ponen el número que es el 2 y en el superior el que buscamos que es el 72 y de ahí ya nos bota el resultado que es 6.16. Ya, esa es una manera, ¿no? La otra manera, señores, como vieron en la diapositiva, es llevando el logaritmo base 2 al logaritmo en base 10. Dividiendo. Exacto. Ahí está en la diapositiva, señores, está clarito, ¿no? Este es logaritmo base 10. Sí. O sea, el logaritmo base 2 de acá ya está transformado acá. Entonces aplican directamente la fórmula y les debe dar lo mismo, señores. Es una operación matemática simple, ¿no? Bien. Fíjense, señores, que aquí no salió en forma automática, ¿no? En forma automática. Yo podría modificar, señores, el número de categorías, por ejemplo, dependiendo de mis necesidades o de la naturaleza de la variable también. Eso lo hago acá donde dice personalizado. Cuando le pongo personalizado, yo puedo modificar aquí las categorías. Entonces yo puedo sacar 5 o 4 categorías. Vean que a medida de que yo modifico las categorías, también se va modificando el intervalo de clase. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, 4 categorías, ya el intervalo de clase aumenta y se hace de 9,75. Acepto y ahora tengo solo 4 categorías acá. ¿Estamos? Lo mismo puedo hacer si es que quiero incrementar más de 6. Si quiero sacar más de 6 categorías, le personalizo y aquí, por ejemplo, le pongo 8. El rango va a disminuir y aquí tengo mis 8 categorías. ¿Sí? Bien. Estas son las tablas de frecuencia, señores. La interpretación, yo también la debería hacer utilizando siempre los valores más altos o más sobresalientes de las frecuencias. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar esta tabla, señores? A ver, ¿quién me indica una forma de interpretar esos valores o esa tabla? Recuerden que para la interpretación nosotros debemos considerar la variable que estamos midiendo, ¿no es cierto? Igualito como interpretamos los datos de la variable discreta, ¿no? Considerando que son número de flores por planta. ¿Ya? A ver, ¿quién me indica cómo interpretar esta tabla, señores? Una forma de interpretación de esa tabla. Si yo les pongo una tabla así, les digo interpreten, ¿qué podrían decir? Recuerden, señores, que las interpretaciones tienen que ser claras y directas, ¿no? Sin ambigüedades, sin estarse con rodeos. Hay que dar una interpretación concisa de lo que en realidad me está mostrando esa tabla. Podría ser que de las 71 fincas encuestadas, 30 fincas tienen de 14 a 20 años de duración, de ganadería, perdón. Correcto, esa podría ser una interpretación en función de la frecuencia absoluta, ¿no? Acuérdense que siempre el lector va a entender más la forma porcentual. ¿Sí? Entonces, correcto lo que dice la señorita, pero para un lector es mucho más fácil entender valores porcentuales. Por ejemplo, aquí yo podría decir que el 42% de las fincas encuestadas presentaron entre 14 y 20,5 años o tuvieron entre 14 y 20,5 años dedicados a la ganadería. ¿Sí? Eso es lo que yo podría destacar, porque es el valor de la frecuencia más alto. Ahora, todo eso depende, señores, de la naturaleza de la investigación, ¿no?
Yo también podría destacar al valor más alto, ¿cierto? Apenas el 6% de las fincas encuestadas presentaron más de 33,5 años en la ganadería. ¿Sí? O también los valores más bajos, que apenas el 6% de las fincas presentaron entre 1 y 7,5 años en la ganadería. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas formas es válida. Acá lo importante, señores, es destacar el aspecto más importante. O destacamos el mayor porcentaje o los menores porcentajes. O lo que necesitemos destacar. Pero no es necesario, señores, estar describiendo toda la tabla. O sea, no es necesario decir, el 4% presentaron entre 1 y 7,5 años. El 12% entre 7 y 14, no. Una cosa importante y luego ya enviar al lector para que vea la tabla. Entonces, luego de esa oración, el 42% de las fincas encuestadas presentaron entre 14 y 20,5 años en la ganadería, tabla tal. Y mandamos a que vea la tabla. Y el lector en la tabla ya podrá observar el resto de cosas, ¿no? ¿Sí? Bien, eso respecto a la interpretación. Vamos a ver ahora los gráficos. Entonces, para los gráficos, señores, vamos a ingresar a donde dice gráficos, histogramas. Entonces, el histograma, señores, nos va a permitir a nosotros hacer una gráfica de la misma manera que la tabla. Entonces, vamos a colocar aquí la variable de respuesta, años en la ganadería. Aceptamos. Y acá, señores, ya tenemos directamente el gráfico de la frecuencia. Bueno, aquí nos salió la frecuencia relativa, ¿no? Vean que en el eje Y siempre va a estar la frecuencia, ¿sí? Este gráfico que me acaba de salir acá se denomina histograma de frecuencias relativas. Histograma de frecuencias relativas. A diferencia, señores, del gráfico que nosotros hicimos para variables discretas, nosotros acá tenemos los intervalos con los límites inferior y superior. Fíjense que estas barritas que yo tengo acá, señores, no son barras similares a las anteriores. ¿Por qué? Porque el ancho de estas barras es conocido. Entonces, si yo me meto donde dice eje X acá y le doy, por ejemplo, un decimal y le doy más tics, vean que yo voy a poder definir miren, límite inferior, límite superior de todas las clases, ¿no? Pues no es que estas barritas, señores, están hechas en forma similar a la de los gráficos de barras. Estas barras tienen su propia dimensión. Límite inferior, superior. ¿Está claro? Entonces yo puedo visualizar en un histograma los límites de cada uno de los intervalos. En este caso tengo 6 intervalos. Entonces repito, este gráfico se denomina histograma de frecuencias relativas. Hay otro gráfico también que se denomina polígono de frecuencias relativas. El polígono de frecuencias relativas, señores, es una línea que une los puntos medios de los intervalos. ¿Lo ven? Si yo le quito aquí el cuerpo, este vendrá a ser el polígono. O sea, tomo el punto medio y del punto medio voy uniendo a los puntos medios de los otros intervalos. Este es el polígono. Polígono de frecuencias relativas. Entonces el uno era histograma y el otro es polígono. Entonces, tal y como está el gráfico aquí, es un histograma y polígono de frecuencias. ¿Alguien levantó la mano? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿en el polígono se une la marca de clase? Correcto. Las marcas de clase, ¿no? Para el polígono, las marcas de clase. Aquí se puede apreciar claramente, ¿no? El punto medio de los intervalos se unen para formar el polígono.
Vean que si es que yo les dara un polígono, ustedes también podrían hacer la interpretación, ¿no? ¿Sí? Acá tengo el polígono y el histograma. Entonces hasta ahí van dos gráficos. En esta ventana que está a la izquierda, ¿sí? Nosotros podemos cambiar a frecuencia absoluta y aquí tendríamos el polígono y el histograma de frecuencias absolutas. Polígono y histograma de frecuencias absolutas. Dos gráficos más. Ingreso acá y puedo cambiar las absolutas. Entonces aquí tendremos un polígono e histograma de frecuencias absolutas acumuladas. Polígono e histograma de frecuencias absolutas acumuladas. Y acá tendremos el polígono e histograma de frecuencias relativas acumuladas. El polígono e histograma de frecuencias relativas acumuladas. 8 tipos de gráficos, señores. 8 tipos de gráficos. ¿Sí? Adicional a eso, señores, adicional, aquí estos gráficos de frecuencias, como lo veremos más adelante, me van a dar la forma de distribución de los datos. Es decir, si es que este se ajusta a la distribución normal o no. Ya lo vamos a estudiar eso más adelante. Preguntas, señores. Doctor, Dígame, señor. una pregunta ¿a qué significa cuando dice que hay un sesgo en los datos? Que hay un sesgo en los datos. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? ¿A qué viene la pregunta? Porque eso lo vamos a topar más adelante. O sea, preguntaba por qué no. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Pero no corresponde al tema ahorita. Ya vamos a ver cuándo las estimaciones son sesgadas y no sesgadas, ¿no? Sí, es otro tema, ¿no? Me voy a desviar del tema ahorita. Lo vamos a topar. Lo vamos a topar en el curso en su momento, ¿no? Cuando veamos estimaciones sesgadas y no sesgadas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, señores? De lo que estamos viendo. ¿No? Bien. Ya, eso respecto a los histogramas, señores. En Infostat nosotros podemos hacer este tipo de gráficos en forma particionada. Por ejemplo, si es que yo les pidiera hacer estas tablas de frecuencias de la misma variable, pero de acuerdo a esta otra variable que dice producción. ¿Sí? O sea, en producción, señores, yo tengo 2, 4, 6 categorías. Entonces, yo quiero hacer un histograma para cada categoría. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy a estadísticas, tablas de frecuencias. Aquí coloco la variable y donde dice particiones, voy a ingresar la variable producción. Producción. El momento que yo ingreso esa variable, veo que acá donde dice particiones me aparece en la categoría 2, 3, 4 y 5. Es decir, me dice que la 1 y la 6 no hay. Entonces me va a sacar 4 tablas de frecuencias. Aceptar. Vean que aquí también me da lo mismo. En forma automática me sale 3. Pero el momento de que yo doy clic en aceptar, me topo con que me va a obtener las 4 tablas, pero con un número de intervalos diferentes. ¿Lo ven?
¿Por qué? Porque el software no tiene suficientes datos para poder obtener el mismo número de categorías para todos. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente el software lo que hizo es agrupar las 12 fincas para obtener la primera tabla. Acá tuvo un poquito más de datos. 16 más 13, 29, 31, 35, 37 datos. Acá tuvo 9 y acá tuvo 13 datos. ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a los datos que tenga, el software lógicamente va a construir las tablas de frecuencia con el número de clases que lo pueda hacer. ¿Sí? Vean que aquí tengo para el sistema de producción 2, para el 3, para el 4 y para el 5. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense acá, he mezclado una variable cuantitativa continua de razones y una variable ordinal para poder hacer el análisis. ¿Sí? ¿Está claro, señores? Y lo mismo que yo hago acá para las tablas, lo puedo hacer para los gráficos. Entonces me voy a histogramas, coloco aquí la variable y le voy a particionar también por la producción. Acepto y me da exactamente lo mismo acá, ¿no? Fíjense, aquí me va a salir en forma gráfica, ¿no? Miren que este es para el sistema de producción 5, 3 categorías, para el 4 también 3, para el 3 me salen las 5 categorías y para el 2 las 3 categorías. Igualito, ¿no? ¿Listo? Podemos combinar ahí, señores, las variables, ¿no? Podemos combinar ahí las variables. Lo mismo podría ser para una nominal, ¿no? Sí, podría sacar para las nominales dependiendo de la respuesta que se tenga. Bien, preguntas, señores. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Bien, vamos a avanzar un poquito, señores. Vamos a ver ahora las medidas resumen de la información muestral. Medidas resumen de la información muestral. Entonces, nosotros, señores, ya hemos resumido la información, ¿cierto? Hemos resumido la información para tratar de dar una interpretación más adecuada. Cuando yo tengo resumida la información, entonces yo tengo datos que se conocen como agrupados. Los datos originales, ¿sí?, se denominan datos no agrupados. Datos agrupados y datos no agrupados. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, señores, si es que yo haya resumido o no haya resumido la información, ahora yo tengo que proceder a caracterizar esos datos. ¿Cómo se caracterizan esos datos? Esos datos se caracterizan utilizando las medidas de resumen. Estas medidas de resumen se clasifican en medidas de posición, de dispersión y de forma. ¿Ya? Posición, dispersión y forma. Las medidas de posición se clasifican en medidas de tendencia central y cuantiles.
Entonces, las medidas de posición se clasifican en las medidas de tendencia central y cuantiles. Las medidas de tendencia central son las que ustedes ya conocen, que están ahí en la diapositiva. Media, mediana y moda. Y los cuantiles son los deciles, cuartiles y percentiles. Cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, tanto datos agrupados como no agrupados van a tener la posibilidad de ser caracterizados mediante una medida de posición. Las otras medidas se denominan de dispersión y estas medidas permiten ver cuán diferentes son los datos unos de otros. Y aquí hay diferentes medidas de dispersión. Hay el rango intercuartílico, hay la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el error estándar. Nosotros vamos a estudiar, señores, directamente 3 tipos de medidas de dispersión y las vamos a utilizar durante todo el curso. Vean que ahorita hicimos el uso de una de esas medidas que fue el rango para estimar la amplitud de los intervalos. Básicamente vamos a utilizar la desviación estándar y el error estándar. La desviación estándar se suele utilizar con mayor frecuencia en estudios experimentales y el error estándar en estudios observacionales. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar, señores, ustedes la van a ver en la mayoría de estudios experimentales. Desviación estándar, como una medida de caracterización de dispersión de los datos. Y las otras 2 medidas se denominan medidas de forma. Estas medidas de forma nos van a permitir ver cierta manera si es que los datos se distribuyen o no normalmente. Estas medidas de forma son la asimetría y el apuntamiento o kurtosis. ¿Ya? Entonces, mis datos, señores, yo los voy a poder caracterizar a través de estas medidas de posición, dispersión y de forma. ¿Está claro? Bien. Lo vamos a ver, señores, primero para datos que no están agrupados y luego estudiaremos con datos agrupados. Empecemos, señores, con las medidas de posición. Estas medidas de posición tienen por objeto obtener un valor que resume en sí todas las mediciones de cada variable. La mayoría de estas medidas trata de ubicar el centro de la distribución. Yo voy a hablar mucho, señores, sobre distribución. Distribución se refiere al grupo de datos que se midieron de una variable de respuesta. Por ese motivo se llaman de tendencia central, ¿no? Por ese motivo se llaman de tendencia central. Dentro de estas medidas están la media, la mediana y la moda. Rápidamente, señores, la media aritmética es la medida de posición más utilizada. La medida de dispersión de tendencia central más utilizada. Y esta medida la vamos a denotar con la letra X. Y matemáticamente, señores, X barra va a ser igual a la sumatoria. Aquí vamos a utilizar esta nomenclatura, señores, durante todo el curso, ¿no? Desde I igual a 1 hasta N. Esto me va a indicar el número de términos que yo voy a tener en el numerador. X sub I va a representar cada uno de los valores de la variable y todo esto dividido para N. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes observen esta nomenclatura del sumatorio, siempre les va a indicar que el I va a valer desde 1 hasta un número determinado. Y eso me va a indicar el número de términos que yo tenga en el numerador. Igualito como cuando vimos el cálculo del tamaño de muestra, ¿no? Acuérdense, sumatoria de NI por PI. Los términos que habían en el numerador. ¿Ya? Entonces, esta, señores, es la media aritmética. Adicional a eso, señores, hay 2 tipos de medias que también se pueden utilizar. La una se denomina geométrica y la otra se denomina armónica. La geométrica considera todos los valores de la distribución y
Se le utiliza porque es menos sensible que la media aritmética a los valores extremos. Ya vamos a ver qué son estos valores extremos, atípicos o outliers. Entonces, cuando un valor es 0, cuando tienen datos de 0, entonces no se puede estimar la media geométrica, ¿no? Ustedes ven la ecuación, es la raíz del número de datos del producto de todas las observaciones. Entonces, si un valor llegara a valer 0, lógicamente no podría extraer la raíz cuadrada. Otra media que se suele utilizar es la media armónica. Esta también considera todos los valores, pero es sensible a los valores pequeños. Y se suele utilizar para promediar velocidades, tiempos, rendimientos, etc. ¿Cómo se calcula? Dividiendo n, el número de observaciones, sobre 1 dividido para el valor de la variable, más 1 para el valor de la variable, más 1 para el valor de la variable, así con todos los valores que tome la variable de respuesta. Es decir, desde A1 hasta AN. ¿Sí? Bien. Veamos acá, señores, un ejemplo. Dice, consideremos la producción de papas por parcela expresado en kilogramos. Tenemos ahí los valores. ¿Sí? Saquemos, por favor, las tres medias y veamos las diferencias, señores. Veamos las diferencias entre las medias aritmética, geométrica y armónica. Vamos a tomar estos datos. Ya, acá directamente podemos sacar la media aritmética. Me da 19,88. Entonces, X sería igual a 19,88. ¿Ya? Saquen, por favor, ustedes, señores, la media geométrica y la media armónica. Acá están las ecuaciones. Les pongo nuevamente. Saquen, por favor, la media geométrica y la media armónica. ¿Cuánto le salió la media aritmética, la geométrica, señores? 17.08 la geométrica. 17,08. Ya, ¿y la armónica? 15.63. 15,63. Vean que no hay muchas diferencias, ¿no? Bien, veamos, señores, en la misma base de datos. Supongamos que en la misma base de datos tenemos un valor atípico. Ven que aquí tengo valores de producción de papa medios parecidos, ¿no? Tal vez este valor de acá difiera un poquito de los otros, tal vez. Pero imaginémonos, señores, que aquí tengo un valor, por ejemplo, un valor atípico, un valor outlier. Me le borro esto de aquí. Y tenemos un valor de 120, por ejemplo. ¿Ya? Y yo trato de sacar aquí la media aritmética. Miren cuánto me da, 29,9. Sí, este valor, señores, se aleja bastante de los otros. Saquemos la media geométrica.
Saquemos la media geométrica incluyéndole este valor de 120. Entonces acá 21.74. 29,9. ¿Qué vamos a hacer aquí? 21,74. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando saco la media aritmética, es como que ese valor influye menos que cuando saco la media aritmética. O sea, este valor se tiende a parecer más al restante grupo de datos. ¿Estamos? Y lo mismo pasa con la media armónica. Lo mismo pasa con la media armónica. La mayoría de veces, señores, que nosotros tengamos estos datos atípicos, tenemos que o verificar nuevamente, midiendo en el campo, ¿sí? Y si es que ya definimos que ese es el valor real, entonces podríamos estimar la media geométrica en lugar de la media aritmética. ¿Está claro? Bien. Eso respecto, señores, a las medidas de tendencia central. Respecto, señores, a las medidas, bueno, a las medidas de la media aritmética, geométrica y armónica, ¿no? Que también son medidas de posición. Hay otras dos medidas, señores, que se denominan la mediana y la moda. La mediana y la moda. La mediana, señores, es el valor de la variable que se ubica en el 50% de la distribución de los datos. Entonces, mi distribución, recuerden, había dicho que mi distribución es del grupo de datos. Yo tengo aquí una distribución de los datos. ¿Ya? A estos datos, señores, yo los voy a ordenar en forma